Si les parece bien, vamos a comenzar nuestra clase. Ya los demás se irán uniendo poco a poco como Perfecto. lleguen, ¿verdad? Y Muy vamos, bien, pa. como siempre, agradecerle mucho a Dios todo lo que nos da, todo lo que nos protege. Y ofrecerle a nosotros lo mejor de nuestra parte, que es nuestro mejor testimonio de vida, ser cristianos de veras. Muy bienvenida, Reina. Muy bienvenido, Memo. Buenas noches. Buenas noches, maestro Jaime. Buenas noches, amigo. Muy buenas noches, muy bienvenidos. Estamos por comenzar precisamente. Ok, ya estamos aquí listos. Gracias, maestro Jaime. Gracias, Jaime. De hecho, venimos de un rosario, fíjate, nos hicieron favor de invitarnos. Venimos llegando a Mira. casa para alcanzarte a escuchar. No, para mí es un privilegio tenerlos como siempre. Y ya vienen cargaditos de pila, mira. ¿Eh? Sí, no, ya, ahí andamos, ya sabes que, pues cada vez que se puede, amigo, no siempre, pero lo que más se puede, pues intentamos, ¿verdad? Sí, te agradezco mucho, les agradezco mucho a ambos. Y pues vamos a Gracias. comenzar nuestra clase de hoy, si les parece bien. En nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de Danos cada hoy día. nuestro pan de cada Perdona día y nuestras perdona ofensas, nuestras como ofensas, también como nosotros también perdonamos nosotros a los que nos perdonamos a los que nos ofenden. No nos No nos dejes dejes caer en caer en la tentación tentación y y líbranos líbranos del del mal. mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre Dios y de Madre Dios, nuestra, ruega por ruega por nosotros los nosotros los pecadores, pecadores, ahora y ahora en y la en la hora de hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy. Como siempre, nuestro bendito y valioso catecismo de la Iglesia, que como ya decíamos es un producto de Benedicto XVI como coordinador, pero es la obra de todos los grandes santos y maestros en la historia, de cuales se toman, como se han dado cuenta, datos siempre para ilustrar este bello compendio que podemos decir que este es lo que llamamos el magisterio de la Iglesia. Esto es el catecismo. Por eso cuando tengamos una duda sobre la Iglesia, vayamos al catecismo, es decir, ¿qué dice el magisterio? Esto es lo que dice el magisterio de la Iglesia sobre todos los temas. Miren, a partir de este momento que empezamos la segunda parte, si ya se dieron cuenta, ya no hablamos de los sacramentos tan valiosos que nos hicieron cristianos. Ahora vamos a hablar ya de la vida humana, con sus conflictos, con sus problemas, con sus decisiones que debemos tomar todos los días. Y así vamos a tocar todos los temas, hasta los más escabrosos, ¿verdad? Como la homosexualidad, la masturbación. Todo eso lo va a tocar este magisterio de la iglesia para que nosotros sepamos manejarlo aquí en la tierra de una manera adecuada y además de una manera agradable a Dios, porque cada quien podrá hacer lo que se le pegue la gana, pero los que somos creyentes tenemos mandamientos, tenemos a un Dios a quien obedecer. Vamos a continuar en el numeral 1776 de nuestro catecismo. Para quien lo tiene ahí, es la página 496. Es el artículo 6 de este capítulo primero de la segunda parte. Y nos va a hablar de la conciencia moral. Y dice el catecismo, en lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y hacer el bien y evitar el mal. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto, perdón,
La conciencia es el núcleo más secreto que Dios tiene en nuestro corazón y el sagrario del hombre en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Miren, esto es una realidad, tan realidad que tiene una connotación científica que es de verdad impresionante. Podemos decir que la conciencia es el chip que nos conecta con Dios, así nos creó. Ya hemos dicho aquí en diferentes ocasiones que Dios sabe lo que estamos pensando absolutamente todos los seres humanos. Los 8,000,000,000 o más que estamos viviendo ahora en el planeta, Dios sabe lo que pensamos particularmente cada uno. Esto es impresionante. Por eso afirmamos que nuestro Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Es una realidad que a veces al hombre se le olvida. Como decíamos en clases pasadas, hay gente que piensa que puede esconderse de Dios en algún lugar del planeta para pecar. Ya aclaramos que eso es imposible. ¿A dónde me puedo meter que me pueda quitar la conciencia? Díganme, ¿en qué cueva? ¿Abajo de la cama? No, hombre. Dios nos la instaló para que no nos la podamos quitar. Pero además, algo muy importante, nos la puso porque a través de la conciencia se comunica con nosotros permanentemente. Y entonces descubrimos que la conciencia es algo intangible, lo mismo que el amor. Cuando le dijeron a James Watson, que acaba de fallecer lamentablemente hace unos días, quien descubrió el ADN junto con Francis S. Collins, ¿verdad? Que ellos como científicos solo creen lo que pueden pesar en su laboratorio, lo que pueden medir. Y un día le dijeron, oye, pues dime cuánto pesa el amor. Y James Watson no pudo contestar. No, pues no sé, ¿cómo? Si tienes básculas aquí para pesar nanos, para... Dime, entonces, ¿cuánto mide el amor? Y dijo el gran científico que se convirtió, murió convertido. Y entonces dijo, no, pues tampoco sé cuánto mide. Pues por lo menos dime de qué color es el amor. Tampoco te lo puedo decir, contestó James Watson. Entonces le dijo el amigo religioso, por cierto. Era un anglicano quien estaba debatiendo con él. Le dice, entonces, de acuerdo a tus palabras, el amor no existe. Como no lo puedes pesar, no lo puedes medir, ni lo puedes ver. Entonces, podemos afirmar que el amor no existe, James Watson. Y miren, ahí cambió su mente para siempre. Dijo, no, tampoco puedo afirmar eso. ¿Por qué no puedes afirmar que el amor no existe si no lo puedes pesar? Y contestó lo que queríamos que contestara, porque lo siento. No puedo negar algo que siento, aunque no lo pueda pesar. Y le dijo aquel ministro de la iglesia anglicana, pues lo que sientes es a Dios. Miren, lo revela la Sagrada Escritura. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dios es amor. Cuando estamos sintiendo amor, estamos sintiendo a Dios. Cuando sentimos odio y rencor, estamos sintiendo al demonio. Exactamente. Y lo dejamos entrar también. Por eso Dios nos puso esto que llamamos conciencia, que es una conexión directa de cada uno individualmente con su Dios, con su Creador. Y miren, el gran misterio de la conciencia es que jamás la han podido encontrar los neurocirujanos, ni los más especialistas en el estudio del cerebro humano, que vaya que ya está más estudiado que muchos órganos. Nadie sabe en qué parte del cerebro reside la conciencia. Fíjense nada más. No es tan fácil que encontraron dónde reside la inteligencia, dónde residen las emociones. Hablo del cerebro. Dónde reside el habla. Dónde reside la tristeza, la alegría. Pero dónde reside la conciencia, amigos, chéquenlo y verán que ni la menor idea tiene el ser humano. Pero volvemos a lo mismo. ¿Podemos afirmar que no existe? Por supuesto que no.
Todos escuchamos esa voz de Dios en nuestra conciencia, pero cada quien sabrá lo que le contesta, amigos. Ahí es donde Dios nos creó libres, con libre albedrío, para que cada quien le responda como mejor pueda o quiera. Aquí hay que implementar la voluntad para poder entender esto. Y sé cuándo van a encontrar la conciencia en el cerebro físico del hombre, nunca jamás. Las cosas verdaderas de Dios no se ven. Empezando con el amor, que no lo vemos, pero vaya que existe. Pero nos sigue diciendo el catecismo. Ahora sobre el dictamen de la conciencia. Y seguimos hablando sobre este asunto precisamente. Presente en el corazón de la persona, la conciencia moral la ordena en el momento oportuno practicar el bien y evitar el mal. Juzga también las opciones concretas, aprobando las que son buenas y denunciando las que son malas. Habla de la conciencia recta, la buena. Atestigua la autoridad de la verdad con referencia al bien supremo, por el cual la persona humana se siente atraída y cuyos mandamientos acoge. El hombre prudente, cuando escucha la conciencia moral, puede oír a Dios que le habla. Pero fíjense, hablamos del hombre consciente, ¿eh? ¿Por qué? Porque a veces, como vemos en la imagen, las pasiones nos desbordan, nos desvían, nos atropellan, nos hacen perder esta ecuanimidad que Dios nos exige para con el otro. Ya veíamos que para Dios todos valemos exactamente lo mismo. Desde el Papa hasta el que limpia vidrios en la esquina, para Dios cada alma vale lo mismo. A cada uno de nosotros nos creó Dios con el mismo amor. A todos los millones y millones que ha creado desde Adán y Eva, a cada uno nos ha creado con todo su amor. Dios no crea cosas a medias o con distinciones. Para Dios no hay distinciones entre personas, acuérdense. Lo enseñó Jesús. Para Jesús no había privilegiados. Jamás los permitió. Y a los arrogantes los abajó. Y a los abajados los levantó. Porque él siendo dueño de todo, siendo el poderoso de toda la creación, se portó como un ser humano humilde que sirve. Fíjense, es difícil entenderlo así rápido. Como el dueño de la creación, el que nos creó, se quiso volver un ser humano pequeñito como nosotros y aparte para servirnos. Es algo tremendo. Pero nos sigue diciendo el catecismo, queridos amigos, numeral 1769. En la vida cristiana, el Espíritu Santo realiza su obra movilizando todo el ser, incluidos sus dolores, temores y tristezas, como aparece en la agonía y la pasión del Señor. Cuando se vive en Cristo, los sentimientos humanos pueden alcanzar su consumación en la caridad y la bienaventuranza divina. La perfección moral consiste en que el hombre no se ha movido al bien solo por su voluntad, sino también por su apetito sensible, según estas palabras del Salmo. Mi corazón y mi carne gritan de alegría hacia el Dios vivo. Salmo 84, versículo 3. Y miren, esto es real. La perfección moral consiste en que el hombre no se ha movido al bien solo por la voluntad, sino también por el apetito sensible. ¿A qué se refiere aquí? Que el Espíritu Santo es el que nos impulsa a hacer el bien. Cuando yo voy a misa, me confieso, comulgo, ayuno de vez en cuando, el Espíritu Santo va conmigo a todos lados, a todos lados. Y entonces Él es el que me ayuda a hacer el bien. Lo digo de alguna manera, es como
si yo voy viajando y a mi lado va de una manera real el Espíritu Santo de copiloto. Si eso es, pues no me voy a animar a mentarle la madre al taxista de al lado. Ojalá me entiendan de lo que hablo. Pero es una realidad. En realidad llevamos ya a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo en nuestro interior, si estamos cumpliendo los mandamientos y si comulgamos. Por lo tanto, pues solo podemos hacer el bien. No podemos robar o abusar, sabiendo que el Espíritu Santo está de mi copiloto, está viajando conmigo. Me acuerdo una anécdota de un taxista que llevaba colgada a la Virgen de Guadalupe, muy bonita. Y ahí vamos, yo iba de cliente. Y de repente tiene un altercado y le mienta a la madre al de al lado. Y veo yo a la Virgen y digo, señora, no se ha dado cuenta de que vienes viajando con él, si no, no se portaría tan grosero. Esto es real. Y mire, no se lo dije porque no tenía por qué meterme en esa vida espiritual. Pero mucha gente es así. Traía la imagen de la Virgen de Guadalupe como si fuera una pata de conejo o como si fuera eh, una moneda hindú que lo protege de la mala suerte. No, María es una presencia. Y así debemos sentirlo nosotros, de verdad. Y si sé, y le pido a María que me acompañe, pues debo evitar ofender al vecino, al de al lado, porque mamita viene conmigo. Es como hacernos una pregunta. ¿Me atrevería yo a mentarle la madre a alguien estando Jesús a mi lado? ¿En realidad? ¿O la Virgen? Estoy seguro que me van a decir que no. Ah, pero nos sentimos solos y engallados, ¿no? Y se nos mete el diablo y nos miéntale la madre, ciérratele. De estas decisiones morales estamos hablando. Y cada uno es responsable de lo que decide en cada acción de la vida. Ya decíamos, suena el despertador en la madrugada, me despierto o no me despierto. Desde ahí empiezan las decisiones. Perdón, de cada día, inevitablemente. Y luego enseguida desayuno, no, me baño, no. Empiezan las decisiones, ¿eh? Y si no tomamos las correctas, podemos ir afectando todo el día. Vamos a ver un pequeño resumen sobre este asunto. Numeral 1771, precisamente para recordar lo que vimos en este tema sobre las pasiones. Dice el numeral 1771. El término pasiones designa los afectos y los sentimientos. Por medio de sus emociones, el hombre intuye lo bueno y lo malo. Es decir, lo bueno pues me hace sentir contento, lo malo me hace sentir incómodo. Pero sigue diciendo el catecismo. Ejemplos eminentes de pasiones son el amor y el odio, el deseo y el temor, la alegría, la tristeza, la ira. Esas son las pasiones que nos afectan a todos. Todos sentimos estas pasiones, estos sentimientos. Todos absolutamente. Como lo expresaba el cardenal Newman, que por cierto venía de la iglesia anglicana, pero sigue diciendo el catecismo. En las pasiones, en cuanto a impulsos de la sensibilidad, no hay ni bien ni mal moral. Fíjense qué interesante. Pero según dependan o no de la razón y de la voluntad, hay en ellas bien o mal moral. Ya decíamos que la moral no es más que el conjunto de las costumbres que tenemos. Las costumbres que utilizo en mi casa para vivir todos los días, esa es mi moral. Y hemos aclarado que no hay una moral universal, ni puede haberla.
Porque los musulmanes tienen unas costumbres, es decir, una moral. Los protestantes tienen otras costumbres, es decir, otra moral. En mi casa yo tengo mis propias costumbres. ¿De dónde las tomé? De mis abuelos, de mis papás, de mi entorno, de mi familia. Esa es mi moral. Ya decíamos que como padres de familia hemos de cuidar qué entra a nuestro hogar, qué ideas entran a nuestra familia, porque van a formar parte de nuestra moral si las dejamos entrar como costumbres buenas. Y recuerden que hoy en día estamos llenos de ideologías fatales, que aparentan ser buenas y muy humanas, y que respetan los derechos de todos, pero en el fondo hay algo torcido en ellas. Allí es donde debe entrar nuestra conciencia obedeciendo a Dios para que me entiendan de lo que hablamos. ¿Qué me dice la conciencia? ¿Que debo votar a favor del aborto? Pues no, claro que me dice que no. También a los que votan a favor del aborto, su conciencia les dice que no para que sepan, ¿eh? Pero les vale gorro lo que les dice su conciencia. Ellos hacen lo que le invita a su movimiento social, la moda, el activismo. El activismo borra la conciencia o la llega a cauterizar. Miren, una conciencia cauterizada, para que me entiendan, es la de un criminal que ha matado a 250, ¿verdad? Y sigue matando. Esa conciencia ya es del diablo, ya es del demonio. Se le conoce como conciencia cauterizada. Y a ese tipo, miren, ¿saben lo que piensan? Yo ya valí, voy a usar una mala palabra para entenderlo. Pero todo criminal dice, ya valí madre, o matan o me matan, así es de que pues voy a vivir más un rato y pues a vivir a todo. O sea, saben que su alma ya está perdida. No tiene nada que salvar en la parte espiritual. ¿Por qué? Por esto que estamos leyendo precisamente. Su conciencia la borraron, cauterizar quiere decir quemar y luego este, cicatrizar rápidamente, para que no moleste. Pero si supieran que sí les molesta. Y lo demuestran grandes conversiones que ha habido de grandes criminales al momento cercano a su muerte. El más conocido, pues, es Dimas. Ustedes se acordarán de él todos, ¿verdad? Uno de los compañeros de Jesús en la cruz, que le dice, Señor, tú eres inocente, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y yo, que se salva el buen Dimas, fíjense. Lo cual demuestra que hasta el último momento cualquier ser humano puede arrepentirse, pedirle perdón a Dios y ser perdonado. Pero sigo leyendo, queridos amigos. Numeral 1774. Las emociones y los sentimientos pueden ser asumidos por las virtudes o pervertidos en los vicios. Esto es algo muy común. Miren, ¿qué es lo diferente de la virtud? El vicio. Es como el norte y el sur, como el blanco y el negro. ¿Qué es una virtud? Un acto bueno repetido muchas veces. ¿Qué es un vicio? Un acto malo repetido muchas veces. Son exactamente lo contrario. Por lo que estamos leyendo aquí, miren lo que dice, las emociones y los sentimientos pueden ser asumidos por las virtudes o pervertidos por los vicios. Es decir, si yo tengo una virtud, la voy a practicar porque por eso ya es virtud. Una virtud no se adquiere nunca en un solo acto, nunca, jamás se ha visto en esta vida. Una virtud se adquiere después de repetir un buen acto muchas veces. Hay muchos ejemplos, el hecho de tender mi cama, cada que me levanto. Si tengo esa virtud, no me puedo seguir adelante ni mañana si no tiendo mi cama. Yo pongo un ejemplo mundano si ustedes quieren. No me puedo mover si no le doy gracias a Dios al despertar. A eso nos referimos. A que debemos formarnos
un hábito de estar en contacto con Dios, sabiendo que la conciencia en todo momento nos está preguntando, ¿cómo andas? ¿Por qué resolviste esto de esta manera? O nos advierte desde antes, como dice aquí. Resuelve todo con amor. Por eso dicen, a los esposos enojados jamás se les va a recomendar que platiquen, ¿eh? No, primero enfríense. Primero dejen pasar la ira, que no los deja hablar. No quieren oír al otro, lo que quieren es gritar más fuerte que el otro. Esos consejos que nos da el catecismo deberían ser muy buenos para aprender a obedecer nuestra propia conciencia, sabiendo que es Dios. A veces voy a tener que ceder, sí, la mayoría de las veces voy a tener que ceder si quiero tener en paz mi conciencia. Esto está más que claro en la historia. Porque si quiero agradar a mi conciencia y siempre ganar, estoy frito. Lo que me va a llegar es la frustración. Recuerden que nosotros no nos envió el Señor a disputar por nada. Les pongo el ejemplo de San Pedro. Un día llega San Pedro cuando estaban descansando en Cafarnaúm, que recuerden que era la ciudad donde descansaban, era donde estaba el headquarters de nuestro Señor Jesús. Va Pedro a la sinagoga y le dicen los judíos, oye, tu maestro no ha pagado el impuesto del templo y tiene que pagarlo. Y les dice Pedro, sí, ahorita le digo. Y miren, llega Pedro con Jesús y obviamente, como estamos diciendo ahorita, Jesús sabía ya lo que pensaba Pedro. Y es sorprendente porque antes de llegar Pedro con Jesús, le dice, Jesús, ya sé lo que me vienes a decir, pero cometiste un error. No nos corresponde a nosotros pagar ese impuesto porque es para los extranjeros, para los que no viven aquí en Palestina y que viven en Grecia o en Egipto. Y le dice Jesús algo bien impresionante. Pero para no ser signo de escándalo, ve y págales por ti y por mí. ¿Para qué? No seamos causa de escándalo. Fíjense, y así lo hizo Pedro. Miren, demuestra el Señor que no les correspondía pagar, amigos, para entender esto. Era cierto, no les correspondía pagar. Un hombre, ¿cómo se hubiera aferrado? Diles que no les pagamos, que nos demuestren dónde dice que debemos pagar. Porque la ley de Moisés dice que nosotros no de bla, bla, bla. Fíjense, Jesús opta por soltar, soltar. Págales, aunque no nos corresponde, para no ser causa de escándalo. Fíjense la respuesta de nuestro Señor. Y a veces nos pasa cuando disputamos dinero, cosas. No, no soltamos, yo porque voy a ceder. No, tengo la razón. Fíjense, aquí tenía la razón Jesús, para que entiendan el mensaje. Y soltó. Hoy estamos disputando, no, 100 pesos son míos, no, son míos, son míos. ¿Qué debo hacer de acuerdo a este consejo? No te preocupes, llévatelos. Luego Dios por la otra mano me da 200. Ahí estamos hablando de darle formación a la conciencia, es de lo que estamos hablando. Nunca disputar algo material. Es algo real. No hablo de asuntos legales, de propiedades ilegales donde deben intervenir notarios y jueces. No hablo de cosas de la vida diaria. Pero sigue diciendo nuestro catecismo, numeral 1778. La conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. En todo lo que dice y hace, el hombre está obligado a seguir fielmente lo que sabe que es justo y recto. Mediante el dictamen de su conciencia, el hombre percibe y reconoce las prescripciones de la ley divina. Y esto lo hemos repetido en diferentes ocasiones. ¿A qué me refiero?
a que miren, todos sabemos lo que está bien y lo que está mal, ¿eh? Todos sabemos que robar está mal, estarán de acuerdo conmigo. Y Dios nos dio el libre albedrío para hacer el bien y solo el bien. Ahí está la clave para entender este misterio que nos está compartiendo el catecismo. Dios me dio libertad. No, me dio libre albedrío. ¿Qué es la libertad? Hacer con mi libre albedrío el bien y solo el bien es lo que estamos leyendo ahorita. Miren, porque si yo con mi libre albedrío hago el mal, pues no estoy siendo libre, estoy siendo libertino, o asesino, o ladrón, o el pecado que esté cometiendo, o violador, o abusador. Es el asunto principal de esto. Nuestra conciencia siempre debe obedecer a nuestro Señor, cueste lo que cueste, duela lo que duela, tome lo que tome, porque precisamente para eso nos puso Dios la conciencia, para tener una comunicación con Él. Y nos dice, si haces eso, esto no lo hagas, pero cada quien decide si le obedece o no, como estamos viendo. Muy claramente, Dios nos dio libre albedrío, recuérdenlo bien. Eso sí es hacer lo que se me pegue la gana. El libre albedrío sí. Pero la libertad, repito, es hacer con mi libre albedrío solo el bien. De lo contrario, no voy a ser libre, voy a ser esclavo. O del vicio, de mis vicios, o de mis malos modales, o mis defectos, o mis pasiones desordenadas, o mi sexo desordenado, o cuanta cosa que nos propone el diablo enfrente para distraernos. Miren lo que decía este gran cardenal Henry Newman, que él fue el líder de la iglesia anglicana en el siglo XIX. Fíjense, era el papa de los anglicanos en aquel tiempo. Pero al ponerse a estudiar el catolicismo y los primeros padres y constatarlo con la Biblia, fíjense, renunció al anglicanismo y se convirtió al catolicismo. Miren, fue como un terremoto en Inglaterra, como que su mero jefe, el papa de ellos, se volvió de los enemigos, ¿no? Pues sí, miren qué valor tuvo. La iglesia lo convirtió en obispo inmediatamente y enseguida en cardenal. Ahora está beatificado y se le conoce como el cardenal Newman. Vaya que fue un hombre valiente, porque atrás de él se vinieron muchísimos que lo seguían en la iglesia anglicana. Y miren lo que decía él sobre el asunto que estamos estudiando. La conciencia es una ley de nuestro espíritu, pero que va más allá de él. Nos da órdenes, significa responsabilidad y deber, temor y esperanza. La conciencia es la mensajera del que, tanto en el mundo de la naturaleza como el de la gracia, a través de un velo nos habla, nos instruye y nos gobierna. La conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo. Qué hermosa palabra, ¿eh? ¿Saben lo que es vicario, verdad? El que está en lugar de, eso quiere decir. El vicario de Cristo pues, es el Papa, el que está en su lugar. Por eso dice la conciencia, dice el cardenal Newman, es la primera presencia de Cristo en nuestra vida. Ni más ni menos. Es el primero de todos los vicarios. Y miren, cada quien sabrá si la obedece o no la obedece. Aquí es donde residen todos los males del mundo. Y lo explica San Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 10, capítulo 6, versículo 10. Donde la raíz de todos los males es el afán por el dinero, dice San Pablo. Y muchos, atraídos por este afán, perdieron incluso sus almas. Y es de lo que estamos hablando. De la maldad, de la distorsión, de no obedecer a la conciencia. Miren lo que dice San Pablo,
la raíz de todos los males del mundo en toda la historia es el afán por el dinero, no el dinero en sí mismo. Ya lo hemos dicho en otra ocasión en la clase. El dinero es neutro. Yo puedo usar el dinero para hacer el bien y se vuelve una bendición de verdad llena de frutos. Pero puedo usar el dinero también para hacer el mal, como hacen los narcotraficantes, los ladrones, todos los que utilizan el dinero para los vicios, para las deformaciones humanas. Pero el dinero en sí no es ni bueno ni malo. Lo que es mala es la intención del hombre, si se fijan. ¿Qué es lo que estamos hablando? El afán por el dinero, eso ha perdido a millones. Y miren, es atrás de lo que andan todos los cárteles, todo el crimen organizado anda atrás del dinero. No les importa si es de las drogas o si es de contrabandear mercancía o si es de cobrar piso, o si es de extorsionar, si es de asesinar. Miren, lo que quieren es dinero. Voy a explicar algo que me sorprendió y lo leí hoy y se los comparto. Porque a veces nos confunden con las cifras. ¿Por qué? Porque, miren, Estados Unidos cerró la frontera como todos nosotros sabemos. Y entra mucho menos droga, está sellada, pusieron soldados, equipo, aviones, helicópteros, están bombardeando las naves que llevaban cocaína en el mar. Entonces, el narco, el crimen organizado, está obteniendo mucho menos dinero de la droga, para que entiendan. ¿Con qué lo están supliendo? Cobrando piso, extorsionando a la población. Y lo que quieren es dinero. Ah, si ya no puedo ganarlo metiendo cocaína, pues ahora le voy a cobrar piso a todos los que viven aquí en mi territorio. Por eso es un momento tan peligroso. Pero, miren, estamos hablando de que en México hay muchos católicos que ya se entregaron al demonio, ¿eh? Porque es un pueblo de mayoría católica. Pero miren, nada más vean cuántos mexicanos y jóvenes están dispuestos a matar a otra persona por 5,000 pesos. Eso es pavoroso y nos debería de veras preocupar mucho. El gran número de mexicanos dispuestos a matar a otro ser humano abundan. Estamos hablando de los famosos sicarios, ya con la conciencia cauterizada. Ellos ya no escuchan la conciencia, ya solo escuchan al demonio que se instaló ahí. Bueno, ellos lo dejaron entrar e instalarse ahí. Pero nos sigue diciendo el catecismo sobre este asunto, amigos de la conciencia. Nos va a decir ahora San Agustín, el gran maestro, de los 1600 años que lleva desde que Dios se lo llevó del mundo. Recuerden que se lo han mencionado en el catecismo. De todo el catecismo, de quien más citas se toman es de San Agustín. Es sorprendente. Es un gran maestro, es un gran ejemplo. Y recuerden que antes de convertirse a los 33 años exactamente, era un perverso, mujeriego, borracho, parrandero y jugador. Ah, pero San Ambrosio un día lo agarró por instrucciones de su madre Santa Mónica y lo convirtió. Miren, San Agustín ya era muy brillante en la universidad. Todas las materias que estudió en la universidad, porque era de una familia pudiente, su padre pertenecía al Senado del Imperio Romano, imagínense. Le sobraba dinero, le sobraban chamacas, cuates, pero cuando se convirtió, vaya qué cambio. Ahí está su libro que se llama Confesiones. Se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp, pero léanlo para que vean lo que es, cómo opera una conversión en una mente que está podrida, lejos de Dios, y cómo llega a ser perfecta como la de San Agustín. Miren lo que nos dice él sobre este asunto de la conciencia. Es preciso que cada uno preste mucha atención a sí mismo para oír y seguir la voz de su conciencia. Esta exigencia de interioridad es tanto más necesaria cuanto que la vida nos impulsa con frecuencia
a prescindir de toda reflexión, examen o interiorización. Es decir, mucha gente toma las decisiones sin pensar en la parte moral de los actos. Nada más si me gusta, sí o no. Me va a dar placer, sí o no. Me va a servir para mis fines torcidos, sí o no. Dice San Agustín, retorna tu conciencia, interrógala, retornen hermanos al interior y en todo lo que hagan, miren al testigo que es Dios. Y miren, ahí está Dios en nuestro interior. Yo les pregunto algo, amigos. Cuando oran, cuando rezan en su casa, en su oratorio, cuando rezan a Dios, les dedican oraciones, ¿hacia dónde hablan? ¿Hacia afuera o hacia adentro? Estoy seguro de que hablamos hacia adentro cuando oramos. Cuando yo estoy a solas con Él y le digo, Señor, ayúdame, bendíceme, protégeme, estoy hablando hacia mi interior, ¿eh? Porque ahí reside Dios. Esa es la verdad. Hacia afuera rezamos el rosario, el Padre Nuestro, pero oramos hacia adentro. Cuando platicamos con Dios es hacia adentro, con los ojos cerrados. Miren qué interesante lo que les voy a decir, y esto va como pedagogo. No necesitamos ninguno de los sentidos para hablar con Dios. Como si necesitamos los sentidos para comunicarnos con el mundo exterior, con los demás, con la naturaleza. Pero para hablar con Dios, miren, no necesitamos ni el oído, ni la vista, ni el tacto, ni el olfato, ni el gusto. ¿Cómo explicarlo? Pues porque es un diálogo interior, como ya decíamos hace rato. La conciencia es real. Y ahí me está escuchando Dios. Y ahí me está hablando Dios. Ya lo estamos leyendo. Miren, mucha gente, y lo digo cuando inicio las oraciones, si se han dado cuenta, mucha gente solo le pide a Dios, Señor, ayúdame, bendice a mis hijos. Señor, guarda mi trabajo. Señor, concédeme la salud. Pero ya hemos visto en este grupo que a Dios también le gusta que le demos nosotros. De hecho, nos dice Dios, ¿y tú qué me vas a dar? O sea, yo te concedo todo lo que me pides, te protejo, te ayudo, te doy lo que necesitas, no lo que me pides. Pero tú qué me vas a dar a cambio, tenemos que darle algo a cambio a Dios. ¿Y cuál es el mejor regalo para Dios? Nuestro testimonio cristiano. Nuestro buen uso del libre albedrío, de hacer siempre el bien. Aunque me duela, aunque ya decíamos, aunque tengan que soltar algo material, hombre. Lo material no nos lo vamos a poder llevar. Decía San Francisco de Asís, no te llevarás lo que tienes, te llevarás todo lo que diste. Y lo que diste con alegría valdrá más. Pero todo lo que le dimos a alguien, a un necesitado, a un indigente, eso nos va a acompañar hasta nuestro juicio y luego hasta el cielo. Pero ni las casas, ni los coches, ni el dinero, ni los zapatos, ni los... Nada, todo eso se va a quedar aquí. Es preciso que nuestra mente comprenda la conciencia que nos dice esto, dictado por la palabra de Dios. O sea, esto no es una falsedad. Estamos hablando de verdades reveladas por quien nos creó, que es quien sabe cómo funciona nuestro cerebro en realidad. Él lo creó. ¿Quién le podrá decir al relojero cómo funciona el reloj que él inventó y construyó? Sí, sí, ¿quién le puede decir a Dios cómo funciona nuestro cerebro? Pues es absurdo siquiera pensarlo. Nos conviene más obedecerlo porque es la verdad, como ya lo ha repetido el catecismo. Si hago siempre el bien, tendré una conciencia recta. Porque miren, también hay conciencia escrupulosa, también hay conciencia farisaica y también hay conciencia libertina. La conciencia farisaica es lo contrario de la libertina. Quien tiene conciencia farisaica, todo es pecado, todo es pecado, hasta caminar. Pero tampoco
Lo que nos pide Dios es tener una conciencia recta, es la palabra correcta, ¿eh? Una conciencia recta, es decir, que siga los mandamientos de Dios. Estamos hablando, miren, amigos, del mundo interior, ¿eh? Como ya decíamos, ahora el catecismo va a profundizar en el ser humano, en lo que hay adentro de esta persona que creó Dios, cómo funciona. Van a ver qué hermoso. ¿Por qué nos sucede en la vida lo que nos sucede y cómo resolverlo? ¿Qué es lo más importante? Nos da el remedio y nos da el trapito, el catecismo, como podrán ver. Pero sigo leyendo, queridos amigos, numeral 1780. Y hablamos de la dignidad del ser humano, que es otro asunto bastante escabroso. Miren, para empezar este tema, entendamos algo. ¿Quién nos otorgó la dignidad? Dios. Como también en la imagen, Dios cuando creó a Adán, le otorgó la dignidad junto con el espíritu. Y la dignidad no la puede tocar absolutamente nadie de ningún ser humano. Aunque el mundo se pasa atropellando la dignidad unos con otros. Pero todo eso enfada mucho a Dios. Mi dignidad no la puede tocar nadie, la mía. Ni el papa, ni el sacerdote, ni mi papá, ni mi mamá, ni mi abuelito. Nadie. Porque Dios nos hizo dignos. Porque nos creó por amor. Y si nos creó por amor, somos dignos de vivir. Y ahí viene la dignidad. Y podemos presumir, ¿sabes qué? Dios me creó por amor, por lo tanto, vivo dignamente, tengo dignidad para vivir. Fue otorgada por Dios. Ningún hombre puede tocarla. Pero veamos lo que nos dice el catecismo. La dignidad de la persona humana implica y exige la rectitud de la conciencia moral. Ya hablábamos de la conciencia recta. La conciencia moral comprende la percepción de los principios de la moralidad, que se llama sindéresis. Su aplicación a las circunstancias concretas mediante un discernimiento práctico de las razones y de los bienes, y en definitiva, el juicio formado sobre los actos concretos que que se van a realizar o se han realizado, la verdad sobre el bien moral, declarada en la ley de la razón, es reconocida práctica y concretamente por el dictamen prudente de la conciencia. Se llama prudente al hombre que elige conforme a este dictamen o juicio. Miren, aquí descubrimos lo que es un hombre prudente. Un hombre prudente es alguien que siempre obedece a su conciencia. Qué bonito descubrirlo. Qué padre. Ojalá todos fuéramos prudentes, que obedeciéramos a nuestra valiosa conciencia. Que miren, en nuestra conciencia está nuestra salvación o nuestra perdición, ¿eh? Tan importante es este tema de el yo más interior. Estamos hablando del yo más interior. En la materia que estudié sobre esto se le llama en el yo ontológico. O sea, el verdadero Jaime Hernández es esa conciencia, no la cara que ven. La cara que ven es una expresión de mi mente, de mis pensamientos, de mi libre albedrío. Pero lo que verdaderamente soy está en mi conciencia, sin lugar a dudas. Y Dios tiene acceso a mi conciencia. Ustedes no saben lo que hay en mi conciencia. Ya he dicho que yo vengo de una conversión tremenda como San Agustín. Todo permanece ahí. Pero muchas cosas ya sanadas, perdonadas, ya totalmente absueltas por parte de Dios.
a través de la confesión. Por eso es tan valiosa la confesión, porque nos ayuda, se dan cuenta, a poner nuestra conciencia en orden con Dios nuestro Señor, como pagarle la tenencia y los impuestos al gobierno. Esa es la realidad. La confesión endereza mi conciencia, me ayuda a limpiarla, a enderezarla, y me da otra oportunidad a no volverla a enchuecar, a no volverla a ensuciar. Ahí lo valioso de la confesión, queridos amigos, para mantener una conciencia recta. No alejarnos de los caminos de Dios. Lo dice el profeta y lo dice el Salmo: ni a derecha ni a izquierda te desviarás. Seguirás el camino de tu Señor en línea recta hasta llegar al objetivo, que es ni más ni menos lo que llamamos el cielo. Estamos aquí de pasadita en el mundo, amigos, no se les olvide nunca. Y vaya pasadita, por muchos años que vivamos aquí, no es nada, nomás comparado con los años que tiene el planeta, ahí la mente se queda pasmada. Vivimos el tiempo que dura la chispa de un cerillo raspado en la cajita. Eso es lo que dura una vida humana. Y mucha gente peleándose y envidiando. Qué tremendo, de verdad. Decía San Agustín: si entendieran, no perderían un solo momento para buscar la salvación de sus almas. Y es real. Y entendiendo esto, cada momento debemos buscar salvar nuestra alma, amigos. Se los digo de corazón. En cada acto, como lo estamos viendo. Se me presenta robar algo, aunque aparentemente nadie me ve, no lo voy a hacer, porque prefiero mi conciencia recta. Veo una mujer desnuda o semidesnuda, me volteo para otro lado, para que entiendan de lo que hablo, para mantener mi conciencia recta. Ese es el asunto, que no es ni nada fácil. Que es el tema que sigue, tenemos que formar la conciencia. Pero dice el número 1781, queridos amigos: la conciencia hace posible asumir la responsabilidad de los actos realizados. Si el hombre comete el mal, el justo juicio de la conciencia puede ser en él el testigo de la verdad universal del bien, al mismo tiempo que de la malicia de su elección concreta. El veredicto del dictamen de conciencia constituye una garantía de esperanza y de misericordia. Al hacer patente la falta cometida, recuerda el perdón que se ha de pedir, el bien que se ha de practicar todavía y la virtud que se ha de cultivar sin cesar con la gracia de Dios. Y miren, ya lo decía la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículos 19 al 20. Tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. El hombre tiene el derecho de actuar en conciencia y en libertad a fin de tomar personalmente las decisiones morales. No debe ser obligado a actuar contra su conciencia, ni se le debe impedir que actúe según su conciencia, sobre todo en materia religiosa. Miren, aquí el caso más común sobre esto es el de los médicos, que el gobierno ordena que se practique el aborto en todos sus hospitales oficiales y públicos. Pero hay médicos católicos que se niegan a practicar el aborto por esto que estamos viendo. Por su conciencia, no se atreven. Saben que están matando a un ser humano. Pero llega un médico ateo y se lleva los 25,000 pesos que pagan por cada aborto que se practica. De eso hablamos. Miren la diferencia de la conciencia de un médico y del otro. Al que no cree en Dios le vale madre, perdónenme por expresarme así. Matar un bebecito, un ser humano que está por nacer indefenso, como un sacrificio a Satanás.
Y el médico católico negándose. Los han despedido de su empleo y les vale. ¿Por qué? Yo les pregunto, ¿qué vale más la conciencia o 25,000 pesos? Pues obviamente que la conciencia, mantenerla recta, es mucho más valioso ante Dios y ante los hombres también. Un hombre con conciencia recta será siempre un hombre respetuoso, maduro, de buen juicio, como lo estamos viendo, controlado, porque eso es lo que da una conciencia recta. Le llamamos seguridad en mí mismo. Esa es una conciencia recta. Si sé que estoy haciendo lo correcto, no voy a tener reclamos. Sí voy a tener enemigos, por hacer el bien. No me van a faltar nunca. Y cuando tome la decisión correcta con respecto a Cristo, también me van a surgir enemigos. Ya lo sabemos eso. Por eso no va a modificar mi conciencia, por supuesto que no. Claro, hablamos hasta llegar a veces al martirio. Y yo les hago una pregunta, amigos, acá entre nos. No me contesten a mí, yo no soy nada, pero ¿estarían dispuestos a morir por Cristo si quisieran obligarlos a blasfemar contra Él y negarlo? No me contesten, ¿eh? Miren, a ese extremo ha llegado la prueba de la conciencia de los creyentes. Nada más en los primeros 2 siglos hubo 3 millones de mártires. Fíjense que prefirieron morir de maneras tremebundas en lugar de violar su conciencia recta. De eso estamos hablando, ¿eh? Todo mártir prefirió la conciencia recta que negar a Jesús y torcer su conciencia, romperla, quebrarla. Por eso insisto, este tema es tan importante en nuestras vidas. Como ya nos dijo, hemos de cuidar nuestra conciencia, porque de ella depende nuestra salvación, amigos. Ahí está nuestra salvación o nuestra perdición. En la conciencia, que quién sabe dónde está en nuestro cerebro, pero está. Ese es el problema. Y no nos lo podemos desconectar. Nadie puede decir, me desconecto la conciencia de Dios para hacer lo que se me pegue en la gana y no se dé cuenta. Eso no es posible. Por eso miren la recomendación del catecismo. Es precisa y es exacta. Como decía, el catecismo nos da la enfermedad, el remedio y el trapito. Y nos va a hablar en esta parte segunda sobre precisamente la formación de la conciencia. La conciencia, amigos, no viene formada. Los seres humanos no nacen ya con su conciencia formadita y equipada, no. Tenemos que, como dice aquí, irla formando, sobre todo en nuestros hijos. Por supuesto, en nosotros mismos también. Pero creo yo que es más importante ayudar a nuestros hijos a formar su conciencia. Insisto, porque ahí está la salvación. En ningún otro lugar de nuestro cuerpo, de nuestro ser, está la salvación, ¿eh? Está en la conciencia. No hay otra. Por eso hemos de ponerle mucha atención cada que tomo decisiones en la vida cotidiana. Debo evitar tomar decisiones que dañen mi conciencia, es decir, mi relación con Dios. Pero dice aquí, numeral 1783. Hay que formar la conciencia y esclarecer el juicio moral. Una conciencia bien formada es recta y veraz. Formula sus juicios según la razón, conforme al bien verdadero querido por la sabiduría del Creador. La educación de la conciencia es indispensable a seres humanos sometidos a influencias negativas y tentados por el pecado a preferir su propio juicio y rechazar las enseñanzas autorizadas, en este caso por la Iglesia. La educación de la conciencia es una tarea de toda la vida.
Desde los primeros años despierta al niño al conocimiento y la práctica de la ley interior reconocida por la conciencia moral. Una educación prudente enseña la virtud, preserva o sana el miedo del egoísmo y del orgullo, de los insanos sentimientos de culpabilidad y de los movimientos de complacencia, nacidos de la debilidad y de las faltas humanas. La educación de la conciencia garantiza la libertad y engendra la paz del corazón. Este regalo es muy grandísimo. Y miren, los que tenemos hijos sabemos bien algo. Cuando un niño a veces desde pequeñito comete algo malo y ve que lo descubrimos, de inmediato demuestra que hizo algo malo y trata de esconderse de nosotros o niega lo que hizo. O sea, la conciencia aparece muy tempranamente en la vida del ser humano, antes de lo que llamamos el uso de razón. Antes de eso ya hay conciencia. Miren, ya un niño de 3 años sabe si hizo algo malo o no. Díganme si no es cierto. Se hizo pipí y lo descubren. Falta que saben, ya hay una conciencia ahí instalada. Por eso, amigos, los que somos padres de familia y tenemos hijos, debemos ayudarlos a que formen su conciencia rectamente, porque va a ser un bien que les vamos a dar para la eternidad, no solo para que vivan en este mundo. Y ya decíamos que hay 3 factores que nos ayudan a vivir esto todos los días. Y con esto termino mi clase de hoy. Si salgo todos los días de mi casa, debo llevar instalados 3 armas, fíjense, 3 armas poderosas para convivir con los demás en la calle. La amabilidad, la empatía y la cortesía. Si salgo todos los días queriendo ser amable, poniéndome en el lugar del otro y dejar siempre pasar al otro antes que yo, ya estoy viviendo con mi conciencia recta, ¿eh? En la práctica. Pero el problema es que a veces nos gana la rabia y no dejo entrar al otro y primero yo. Miren, la vida nos va a retar a probar la conciencia todos los días. Y no va a parar, como dijo aquí, hasta morir. Vamos a ser dejados de probar en nuestra conciencia. Y recuerden que el demonio, como aparece en esta imagen, juega en el partido, ¿eh? Como bien aparece aquí, miren, el diablito nos jala a hacer lo que va a torcer nuestra conciencia. Y el angelito dice, no, no, tuerzas tu conciencia, permanece con ella recta. Pero, queridos amigos, no hay tiempo para más por hoy. Solo queda tiempo para darle muchas gracias a Dios nuestro Señor, por todo lo que nos da, por todo lo que nos protege, por nuestra salud, por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestra empresa y por todo lo que nos ofrece, nuestra casa, ropa, comida. Ofrezcámosle también nosotros un regalo que le agrada, que es el único que le agrada, que es nuestro testimonio de cristianos. Amemos a todos los demás como a nosotros mismos y con eso estamos del otro lado. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.
Muchas gracias a todos. Dios los bendiga, los acompañe, los cuide de todo mal. De verdad les agradezco y aprecio que participen en este curso. Dios los bendiga, los quiero mucho y los espero el próximo lunes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Buenas noches, Gracias a gracias. ustedes. Dios los bendiga con sus familias. Maestro Jaime, un abrazo. Buenas Igual, noches a gracias. todos. Buenas noches a todos. Gracias, maestro Jaime. Bendiciones. Buenas noches. Gracias. Muchas bendiciones a todos. Gracias igualmente.